Hoy exploraremos un tema oscuro y fascinante: las 10 prisiones más peligrosas del mundo. Estas cárceles no solo son lugares de encierro, sino verdaderos infiernos en la tierra. Prepárense para descubrir las historias y los detalles escalofriantes de estos lugares donde la violencia es el pan de cada día. Número 10. Prisión de la Sabaneta, Venezuela. Ubicación: Maracaibo. Capacidad: diseñada para 700 prisioneros. Alberga más de 3.700. Tipo: máxima seguridad. Muertes por año: entre 50 y 60. Prisioneros: desde delincuentes comunes hasta narcotraficantes y asesinos. La prisión está extremadamente sobrepoblada, con prisioneros viviendo en condiciones insalubres. Las celdas son pequeñas y sucias, con instalaciones sanitarias inadecuadas. Los prisioneros duermen en el suelo o en hamacas improvisadas, a menudo en turnos debido a la falta de espacio. La Sabaneta es un infierno de sobrepoblación y violencia. Los prisioneros controlan la prisión, imponiendo su ley. Las luchas entre bandas rivales son comunes y brutales. En 1994, una masacre dejó 108 muertos en una sola noche. Las condiciones sanitarias son deplorables, y la escasez de alimentos hace que los presos peleen por comida, a veces incluso recurriendo al canibalismo. Enfermedades habituales: tuberculosis, sida, infecciones gastrointestinales y enfermedades de la piel como sarna. Prisionero más famoso: Wilmer Brizuela Vera, líder de una poderosa banda dentro de la prisión y conocido por su violencia extrema. Número 9. ADX Florence, Estados Unidos. Ubicación: Florence, Colorado. Capacidad: 500 prisioneros. Tipo: máxima seguridad. Muertes por año: muy bajas, pero la tortura psicológica es común. Prisioneros: terroristas, espías y criminales extremadamente peligrosos. Cada prisionero está aislado en una celda de concreto de 7 por 12 pies, equipada con un inodoro, lavabo y una pequeña cama. Duermen en camas de concreto con colchones delgados y son vigilados las 24 horas del día. Conocida como el Alcatraz de las Rocosas, ADX Florence alberga a los prisioneros más peligrosos en condiciones de aislamiento extremo. Los presos pasan 23 horas al día en celdas de concreto, sin contacto humano. El aislamiento prolongado lleva a muchos prisioneros al borde de la locura. Enfermedades habituales: aunque ADX Florence mantiene altos estándares de higiene, el aislamiento prolongado puede llevar a enfermedades mentales como depresión severa y trastornos de ansiedad. Prisionero más famoso: Ted Kaczynski, conocido como el Unabomber, responsable de una campaña de bombardeos contra universidades y aerolíneas. Número 8. Prisión de Diyarbakır, Turquía. Ubicación: Diyarbakır. Capacidad: 700 prisioneros. Tipo: máxima seguridad. Muertes por año: altas durante los años 80, actualmente controladas. Prisioneros: políticos, terroristas y delincuentes comunes. Las celdas son pequeñas, mal ventiladas y sucias, con condiciones sanitarias precarias. Las paredes están desgastadas y hay humedad. Los prisioneros duermen en el suelo o en camas compartidas, con escasas mantas y colchones. Durante la década de 1980, Diyarbakır fue sinónimo de tortura y muerte. Los prisioneros políticos, especialmente los kurdos, eran sometidos a torturas brutales, incluyendo palizas, violaciones y electrocución. En 1988, un motín dejó decenas de muertos. Hoy, aunque las condiciones han mejorado, sigue siendo un lugar temido por sus reclusos. Enfermedades habituales: tuberculosis, infecciones respiratorias y enfermedades de la piel debido a las malas condiciones sanitarias y hacinamiento. Prisionero más famoso: Abdullah Öcalan, fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán y principal figura de la lucha kurda. Número 7. Penitenciaría Estatal de San Quintín, Estados Unidos. Ubicación: California. Capacidad: 3.000 prisioneros. Tipo: máxima seguridad. Muertes por año: variable, incluyendo ejecuciones. Prisioneros: asesinos en serie, violadores y otros delincuentes violentos. Las celdas son pequeñas y básicas, con literas de metal y un inodoro sanitario combinados. Hay muchas zonas de confinamiento solitario. Duermen en literas de metal con colchones delgados, a menudo en celdas compartidas. San Quintín es famosa por su corredor de la muerte. Aquí, los prisioneros esperan años, a veces décadas, antes de ser ejecutados. La violencia entre reclusos es frecuente y los guardias deben lidiar con constantes motines.
La prisión ha sido escenario de múltiples escapes y asesinatos, tanto de reclusos como de personal penitenciario. Enfermedades habituales: hepatitis C, tuberculosis, SIDA y enfermedades de la piel como sarna, debido al hacinamiento y la falta de higiene adecuada. Prisionero más famoso: Richard Ramírez, un asesino en serie y violador que aterrorizó California en los años 80. Número 6. Prisión de Phnom Penh, Tailandia. Ubicación: Bangkok. Capacidad: 20.000 prisioneros. Tipo máxima seguridad. Muertes por año: no especificadas, pero la violencia es común. Prisioneros: delincuentes comunes, narcotraficantes y prisioneros políticos. Las celdas están extremadamente hacinadas y son insalubres. Las condiciones sanitarias son pobres y la ventilación es mínima. Los prisioneros duermen en el suelo, a menudo en turnos debido a la falta de espacio. Las celdas están tan llenas que apenas pueden moverse. Apodada el Hilton de Bangkok, Phnom Penh es un lugar de hacinamiento extremo y corrupción. Los guardias a menudo extorsionan a los prisioneros, y aquellos que no pueden pagar sufren las peores condiciones. La violencia entre reclusos es rampante, y las enfermedades se propagan rápidamente debido a las malas condiciones sanitarias. Enfermedades habituales: tuberculosis, infecciones respiratorias, enfermedades de la piel y problemas gastrointestinales debido a la mala calidad del agua y alimentos. Prisionero más famoso: Ampon Thang Nopakul, conocido como Tío SMS, encarcelado por enviar mensajes de texto considerados ofensivos a la monarquía. Número 5. Prisión de Petak Island, Rusia. Ubicación: Lago Ladoga. Capacidad: 200 prisioneros. Tipo máxima seguridad. Muertes por año: no especificadas, pero las condiciones son extremadamente duras. Prisioneros: asesinos, terroristas y criminales de alto perfil. Las celdas son frías y húmedas, con instalaciones mínimas. Los prisioneros están en aislamiento casi total. Duermen en camas de metal con colchones delgados y pocas mantas, lo que hace que el frío sea casi insoportable. En la remota isla de Petak, los prisioneros están aislados del mundo exterior. Las temperaturas en invierno pueden caer por debajo de los 40 grados Celsius, y los prisioneros pasan la mayor parte del tiempo en celdas solitarias. La prisión es conocida por sus métodos brutales de control, y cualquier intento de escape es castigado con una severidad extrema. Enfermedades habituales: problemas respiratorios debido al clima extremo, enfermedades de la piel y trastornos mentales debido al aislamiento extremo. Prisionero más famoso: Mikhail Popkov, un asesino en serie y ex policía conocido como el maníaco de Angarsk, culpable de al menos 78 asesinatos. Número 4. Prisión de Gitarama, Ruanda. Ubicación: Ruanda. Capacidad: diseñada para 400, alberga más de 7.000. Tipo máxima seguridad. Muertes por año: altas, debido a enfermedades y violencia. Prisioneros: delincuentes comunes, genocidas y criminales de guerra. La prisión está extremadamente hacinada, sucia y maloliente. Las condiciones sanitarias son terribles y casi inexistentes. Gitarama es el infierno en la tierra. Los prisioneros duermen de pie o en cualquier espacio disponible en el suelo, en condiciones inhumanas y superpobladas. Las enfermedades se propagan rápidamente y la falta de atención médica adecuada significa que muchos mueren de infecciones menores. La violencia es constante y los prisioneros a menudo recurren al canibalismo en su desesperación. Enfermedades habituales: tuberculosis, malaria, infecciones gastrointestinales, sarna y otras enfermedades de la piel debido al hacinamiento extremo y la falta de higiene. Prisionero más famoso: Jean Kambanda, ex primer ministro de Ruanda, condenado por su papel en el genocidio de 1994. Número 3. Prisión de Tadmur, Siria. Ubicación: desierto de Palmira. Capacidad: no especificada. Tipo máxima seguridad. Muertes por año: altas, especialmente durante el régimen de Hafez al-Assad. Prisioneros: políticos y criminales peligrosos. Las celdas son primitivas, con poca luz y ventilación. Las condiciones sanitarias son deplorables y la humedad es alta. Los prisioneros duermen en el suelo o en camas improvisadas, a menudo sin mantas ni colchones adecuados. Tadmur es famosa por las masacres de prisioneros en los años 80 y 90. En 1980, cientos de prisioneros fueron asesinados en una sola noche por orden del régimen de Assad. Las torturas eran rutinarias
y los prisioneros vivían en constante temor. La prisión fue destruida por ISIS en 2015, pero su legado de terror perdura. Enfermedades habituales, tuberculosis, infecciones respiratorias y enfermedades de la piel debido a las condiciones insalubres y el trato brutal. Prisionero más famoso, Maher Arad, ingeniero sirio-canadiense detenido y torturado bajo sospecha de terrorismo. Número 2. Prisión de Black Dolphin, Rusia. Ubicación: Soliletsk. Capacidad: 700 prisioneros. Tipo máxima seguridad. Muertes por año. No especificadas, pero la vigilancia es extrema. Prisioneros, asesinos en serie, terroristas, caníbales. Las celdas son extremadamente seguras, insonorizadas y pequeñas. Los prisioneros son vigilados constantemente. Duermen en camas de metal con colchones delgados, en celdas de alta seguridad sin contacto con otros prisioneros. Black Dolphin es una de las prisiones más seguras y brutales de Rusia. Los prisioneros son llevados con los ojos vendados para evitar cualquier planificación de escape. Las celdas están insonorizadas y los prisioneros son vigilados las 24 horas del día. La tortura psicológica es constante y cualquier desobediencia se castiga severamente. Enfermedades habituales: problemas respiratorios, enfermedades de la piel y trastornos mentales debido a las condiciones extremas y el aislamiento. Prisionero más famoso: Anatoly Onoprienko, conocido como el Terminator, un asesino en serie responsable de la muerte de 52 personas. Número 1. Prisión de Evin, Irán. Ubicación: Teherán. Capacidad: 15.000 prisioneros. Tipo máxima seguridad. Muertes por año. No especificadas, pero la tortura y ejecuciones son comunes. Prisioneros políticos, periodistas, activistas. Las celdas están superpobladas y las condiciones sanitarias son malas. La prisión es conocida por sus métodos de tortura. Los prisioneros duermen en el suelo o en literas, con escasas mantas y colchones, a menudo en celdas compartidas con muchos otros reclusos. Evin es conocida como la Universidad de los Opositores, por la gran cantidad de intelectuales y activistas detenidos allí. Las condiciones son brutales, con torturas físicas y psicológicas habituales. Las celdas están superpobladas y las ejecuciones se llevan a cabo sin previo aviso. Los prisioneros viven en constante temor de ser llamados para una entrevista, que puede resultar en su desaparición. Enfermedades habituales: tuberculosis, infecciones respiratorias, enfermedades de la piel y enfermedades mentales como depresión severa debido a las malas condiciones y torturas. Prisionero más famoso: Nasrin Sotoudeh, una abogada y defensora de los derechos humanos que ha sido encarcelada varias veces por su trabajo. Para más contenido no dejes de suscribirte al canal y dale like al video. Hasta la próxima.